Continuamos con la derivación de funciones. En el video pasado realizamos la derivación de esta función. Lo que vamos a hacer ahora en este video es una función muy parecida. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es la raíz, la estoy escribiendo ahora en el denominador para ver cuáles son los cambios. De hecho, vamos a hacer el análisis de una vez. Y recuerden que lo primero que debo de ver es si es una constante. Esto que está aquí, reviso que hay una variable, la variable coincide con la variable independiente, y como me doy cuenta que hay operaciones aplicadas a esta variable independiente, que es la potencia, la resta, la multiplicación, etcétera, etcétera, entonces me doy cuenta que no es una constante. Como no es una constante y es una función, entonces voy a revisar las operaciones en el término. Aquí yo tengo un término que se denomina término independiente porque no tiene ninguna variable. Yo sé que en su momento la derivada de esa va a ser 0. Aquí tengo la derivada de una constante que es 0. Luego viene aquí una resta y obviamente aquí está el otro término. Recuerden que los términos se forman por un signo, coeficiente, variable con exponente, función exponencial. En este caso pues nada más tengo al signo, al coeficiente y a la variable y a la potencia. Si se dan cuenta, aquí precisamente tengo una constante por una potencia, por lo tanto la fórmula que voy a utilizar es esta, donde tengo una constante por una función, que es la constante por la derivada de la función. Observo también que pues esto está en un paréntesis, por lo tanto todo esto es un término porque está entre paréntesis y este término tiene una potencia pero también tiene una raíz. Eso quiere decir que esto que está aquí es una raíz, y al ser una raíz, entonces recordemos que si yo veo que en el término hay una raíz, yo debo de expresar como potencia utilizando leyes y propiedades de los exponentes para poder decidir entonces cuál de estas tres es la que voy a utilizar. Entonces bajo esa situación, pues entonces vamos a primeramente a expresar esta raíz como una potencia, tal cual lo hicimos el anterior, solamente aquí considerando que la raíz, en lugar de tenerla en el numerador, la tengo en el denominador, y vamos a ver cuáles son los cambios que ocurren en esta situación. Bueno, entonces vamos a aplicar las leyes y las propiedades de los exponentes. Acuérdense que no voy a derivar todavía, estoy en el análisis de lo que voy a hacer para saber cuál fórmula voy a aplicar. Ahorita todavía no puedo aplicar ninguna fórmula porque hay raíces y no hay fórmulas de raíces para la derivación. Por lo tanto, comenzamos con aplicar la ley de los exponentes. La ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le obtengo una raíz, entonces eso se va a calcular como la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Entonces de aquí yo puedo deducir que voy a tener una base elevada al exponente 3 dividido entre el índice de la raíz, que es un 4. Pero si ustedes se dan cuenta, esta potencia está en el denominador. Entonces yo no quiero potencias en el denominador, porque entonces parecería que eso es una división y podemos aplicar una propiedad para que eso quede escrito en el numerador. Por lo tanto, lo que hago adicionalmente es aplicar la propiedad de los exponentes, y entonces la propiedad me menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir el recíproco de la misma potencia con exponente positivo. Recuerden que el recíproco es intercambiar. Este denominador se escribe en el numerador y el numerador se escribe en el denominador. Lo que quiere decir es que si esto está en el denominador, aplicando la propiedad, voy a terminarle escribiendo en el numerador. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad. Aquí es importante mencionar que lo que observamos de manera inmediata es que eso es una división. Sin embargo, recuerden que la derivada con respecto a la variable independiente de una división está hablando de la división de dos funciones. Y aquí yo no observo la división de dos funciones. Me veo que aquí abajo si hay una función, sabemos que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, pero sin embargo en el numerador no hay ninguna función, solamente hay una constante. Por eso yo no puedo pensar en aplicar la fórmula de la división de dos funciones, porque no tengo una división de dos funciones. Es por lo mismo que vamos a aplicar la propiedad de los exponentes para que esta función quede expresada en el numerador, recordando que debo de cuidar el orden de siempre escribir primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Eso es importante desde el principio para saber cuál es la fórmula que se va a aplicar, cuál de las fórmulas de derivación voy a aplicar y cómo la voy a aplicar. Entonces, vuelvo a escribir la función, no he aplicado ninguna fórmula, por eso no escribo la derivada, y entonces sabemos que lo primero que debemos de escribir es el signo. Si observamos aquí, pues el signo es negativo, por lo tanto, primero escribo el signo,
Luego debo de escribir el coeficiente. Recuerden que los coeficientes son números. Por lo tanto, observo que hay un número que es 7 que está en el numerador y un número 5 que está en el denominador. Por lo cual vamos a escribir el 7 en el numerador y el 5 en el denominador. Recuerden que esos son coeficientes. Si aquí hubiera el numerador 1, pues obviamente aquí escribo el numerador 1, ¿no? Todo depende de lo que vaya observando en cada ejercicio. Y luego aplico la ley de los exponentes. Ya habíamos dicho que va a quedar elevado a la 3/4, que es el exponente entre el índice de la raíz, pero como está escrito en el denominador, voy a aplicar la ley y entonces la voy a escribir en el numerador con exponente negativo. Por lo tanto, voy a escribir una base que es 3 menos 2 por n a la cuarta elevado a la menos, ya lo voy a escribir en el numerador, el exponente que es 3 y el índice de la raíz que es 4. Y entonces en ese momento vuelvo a hacer el análisis. Acuérdense que habíamos dicho que no era una constante, que como era una función y teníamos raíces, tenía que expresarlo como una potencia. Ya está expresado como una potencia en el numerador, porque sabemos que no es una división. Habíamos dicho que si es una división es siempre y cuando haya dos funciones, pero esta que tenemos en el numerador es una constante, no es una función, por eso apliqué la propiedad de los exponentes. Y entonces al observar me doy cuenta que este primero es una constante que está multiplicando una función. Por eso sé que voy a utilizar esta fórmula, la de la constante por la función, que es la constante por la derivada de la función. Posteriormente me doy cuenta que esta función es una potencia. Al ser una potencia que tiene una base, que es una función, y un exponente numérico, pues voy a escribir el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y si ustedes observan en la base es una resta, por lo tanto la derivada de una resta es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Yo me doy cuenta que aquí tengo una constante, por lo que la derivada de la constante va a ser 0, y la derivada de una constante por una función se vuelve a repetir, que va a ser la de arriba, y luego tengo una potencia que se vuelve a repetir, que va a ser la otra fórmula. Por lo tanto voy a estar haciendo derivadas sucesivas aplicando las mismas fórmulas dos veces en este caso, las otras solamente una vez, pero fíjense cómo lo que importa es el análisis que haga primeramente en el término y posteriormente darme cuenta si tengo sumas y restas, multiplicaciones o divisiones. Ya en derivadas posteriores veremos si son funciones logarítmicas, trigonométricas o arcofunciones. Aquí me falló, aquí son arcofunciones. Ya lo corregí, debe ser arcofunción, ahí fue una imprecisión bastante grave porque nada más hay logarítmicas, trigonométricas y arcofunción. Hace ratito mencionaba aquí que eran exponenciales, pero precisamente aquí ya estamos analizando lo que son las potencias. Bueno, entonces ahora sí vamos a derivar. Como ya sé cuáles fórmulas son las que voy a aplicar, pues vamos a aplicar la fórmula de acuerdo a lo que está indicando cada elemento en la fórmula. Entonces, para derivar, lo que debo de hacer pues ya es escribir. Ahora sí voy a aplicar las fórmulas, que es lo mismo que aplicar el método de los 4 pasos. Recuerden que debe ser la variable independiente de la función, que en este caso depende de la misma variable. Entonces yo observo que lo primero que tengo es una constante que está multiplicando una función. Sabemos que esta es una función porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, como tengo una constante por una función, primero escribo la constante y luego escribo la derivada de la función. Eso quiere decir que la constante que debo de escribir es la que yo observo, que es menos 7 quintos, y luego lo debo multiplicar por la derivada de esta función. Pero esta función yo sé que es una potencia, donde la base es una función y el exponente es numérico. Si ustedes se dan cuenta, aquí la función, que es la base, es una definición aplicada a que donde se aplican operaciones a la variable independiente. Por eso sé que es una función y se ve que este es un número. Entonces, de acuerdo a eso, la fórmula me menciona que primero hay que escribir el exponente, por lo cual yo escribo el exponente, que estoy viendo que es un menos 3/4, y luego debo de escribir la base, o sea, la que tengo aquí, y en este caso pues la base es un 3 menos 2n a la cuarta elevado a un exponente, al exponente que se tiene menos 1. Por lo que si yo tengo un exponente que es menos 3/4 y le voy a restar 1, recordemos que en la primaria nos dijeron que un entero se puede dividir en cuartos, por lo tanto tiene 4/4, y eso implica que le voy a restar 4/4. Al tener el mismo denominador se mantiene el denominador y solamente con los numeradores aplico la ley de la suma porque tienen el mismo signo. Por lo tanto, predomina el signo, se escribe el signo que predomina, y 3 más 4 me da un 7. Por lo tanto, el exponente que voy a tener precisamente va a ser
a la menos 7 cuartos, que provino de lo que me está diciendo la fórmula de derivación. Y luego me menciona que debo de derivar la base. Por lo tanto, si yo observo la base me doy cuenta que es una resta. Por lo tanto, la derivada de una resta es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, derivada del minuendo menos derivada del sustraendo. El minuendo me doy cuenta que es una constante y debido a eso la derivada que voy a escribir es 0. Luego viene la resta y luego, si ustedes observan, tengo aquí una constante por una función. Recuerden que una función es una definición definida por operaciones. Esta es una definición que se basa en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, yo sé que es una constante por una función y por eso voy a escribir la constante por la derivada de la función. En este caso, la constante es un 2 y luego la n cuarta, pues primero debo de escribir el exponente que es 4, posteriormente la base que es n y la resta del exponente menos 1 que es 3. Y por último debo de multiplicarlo por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Me doy cuenta que la base es la letra n, por lo tanto la derivada de n con respecto a la variable independiente, que también sabemos que es la n. Y con eso ya terminé de hacer la derivación, porque voy siguiendo las reglas de acuerdo al nombre de cada elemento. Por eso es importante que aprenda los nombres de los elementos. Ahora bien, ya que terminé de derivar, observo que son puras operaciones: multiplicación, división, multiplicación, división, multiplicación, resta, etc. Por lo tanto, debo de tomar la decisión de cuál es la operación que hago primero, y eso se basa en lo que yo sé de la jerarquía de operaciones. Obviamente teniendo en cuenta el respectivo orden en que se deben describir los términos. Por lo tanto, lo que voy a hacer de aquí en adelante solamente es realizar operaciones elemento por elemento utilizando la ley respectiva para cada elemento. Sabemos que debemos de comenzar con signos, por lo tanto para los signos, como es una multiplicación, porque aquí hay una multiplicación, aquí hay otra y aquí hay otra, entonces debo de utilizar precisamente la ley de los signos. Reviso los signos, aquí tengo un signo negativo, aquí hay otro negativo, este no es un signo debido a que es una resta, por tener un minuendo y un sustraendo. También este que tengo aquí no es un signo porque es un exponente, y este que está aquí aparentemente no es un signo porque tengo minuendo y sustraendo, pero debido a que el minuendo es 0, entonces no existe la resta y esto se convierte en un producto. Al no estar este elemento, pues simplemente me está diciendo que es la multiplicación por el signo y por el coeficiente. Por lo tanto, este también es signo. Y aplicando la ley de los signos, porque estoy trabajando con signos, me va a dar un signo negativo. Multiplicación de signos iguales me da positivo, multiplicación de signos diferentes me da negativo. Luego me voy con los coeficientes. Recordemos que en los coeficientes, pues obviamente influye la división, la simplificación de fracciones y las tablas de multiplicar. Entonces me doy cuenta que hay numeradores y denominadores. Comienzo con los numeradores. Tengo un numerador que es 7, un numerador que es 3. Este no es numerador porque es minuendo, este no es numerador porque es sustraendo, este tampoco porque es exponente, este tampoco porque es exponente. Ya habíamos dicho que aparentemente este es sustraendo, pero como no hay minuendo, entonces estos dos se convierten en coeficientes que están en el numerador, porque sabemos que se les puede escribir un 1 abajo para que se conviertan en un número racional. Pero cuando empiezo a ver los denominadores, que es el 5 y el 4, y obviamente los dos unos que están aquí, me doy cuenta que hay, por jerarquía de operaciones, debido a que son multiplicaciones y divisiones, hay la posibilidad de hacer la división de este 4 entre este 4. Acuérdense que la jerarquía de operaciones conlleva la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, no importa cuál multiplicación o cuál división haga primero, de todas maneras el resultado va a ser el mismo. Para el cual, al hacer la división de ese 4 entre ese 4, recordemos que aquí hay un denominador y este 4 por 1 me da 4. Y 4 entre 4, por ser la misma cantidad, me da por resultado un 1. Eso quiere decir que ahí ya tengo un 1, y entonces los únicos coeficientes que quedan es este 7, este 3 y este 2 en el numerador. Ya habíamos dicho que tiene un denominador 1 y en el denominador hay un 5. Por lo tanto, al hacer la jerarquía de operaciones, yo puedo hacer este 3 por 2 que me da 6 y este 6 por 7 que me da un 42. Recordemos que la propiedad conmutativa me lo permite. También puede haberse hecho 3 por 7 por 3 que es 21 y 21 por 2 que me da 42. O sea, por cualquiera de las formas que lo haga, de todas maneras el resultado es el mismo. Y el denominador, sabemos que aquí hay un 1 por este 5, pues me sigue dando el 5. Después del coeficiente, sabemos que lo que debemos de escribir en el orden, debido a que estoy escribiendo términos, pues es la variable con exponente. Por lo tanto, la variable ya habíamos dicho que es la letra n,
y entonces buscamos la variable. Esta no es variable porque es sustraendo por estar en una resta, por lo tanto no se considera variable, y esta está en el sustraendo, pero ya dijimos que el minuendo no existe, por lo tanto se convierte en una multiplicación por una n, y eso implica que esta sí es variable. Eso quiere decir que la variable con exponente va a ser una n cúbica. Acuérdense que se deben de estar escribiendo separado y por orden. Y por último viene la función exponencial. Recordemos que una función exponencial es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, esta que está aquí, tengo una operación potencia, una multiplicación y una resta, que todas están aplicadas a la variable independiente. Por esto es una función, y este exponente me permite saber que es una función exponencial. Por lo tanto, yo puedo escribir esa función exponencial enseguida de la variable. Sin embargo, estamos viendo que tiene un exponente negativo, y sabemos que dentro de los estándares para dar los resultados, una de las menciones es que no debe de tener exponentes negativos. Por eso este exponente negativo no lo puedo dejar así, y lo que voy a hacer es precisamente aplicar la propiedad de los exponentes. Si tengo una potencia negativa en el numerador, yo la puedo escribir en el denominador, pero con el exponente positivo. Por lo tanto, lo único que hago es escribir un numerador 1. Acuérdense que aquí abajo hay un denominador 1. Se está intercambiando de lugar. Ahora se va a escribir en el numerador. Y voy a escribir en el denominador precisamente esta base con este exponente. Recuerden que la base se mantiene, la base no cambia. Lo único que cambia es el signo del exponente. Por lo tanto, como el paréntesis me indica que toda esta es la base, esa base se debe de escribir tal cual, no se va a hacer ningún cambio al respecto. Disculpen, falló la aplicación y luego tengo que hacer esto para que se vuelva a ver la imagen. Ok, disculpen. Y entonces esta base se debe de mantener idéntica, y eso implica que el exponente 4 sigue siendo el exponente 4. Nos daría como que la idea que este también debe de cambiar de signo, pero recuerden que nos están mencionando la propiedad que la base se mantiene. Por esto esto se queda intacto y no cambia. Por eso el signo de este exponente queda idéntico, y lo único que cambia de signo es el exponente, pero de la base. Por eso aquí voy a escribir un 7/4. Pero entonces, cuando es un 7/4, me acuerdo de la ley que menciona que si tengo un exponente como número racional, eso implica que hay una raíz. Y por lo tanto, también me están pidiendo en los estándares que yo no debo de tener raíces en el denominador. Eso implica entonces que hay que aplicar un concepto que se denomina racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador precisamente es lo que hacemos para que ya no haya raíces en el denominador. Y ahí debemos de contestar la pregunta: ¿cuánto falta para el entero? Entonces, revisando, yo tengo 7/4. 7/4, basándome en lo que aprendí en la primaria, es que tengo 1, 2, 3, 4 cuartos. Y luego en otra figura que también está dividida en cuartos, tengo 5, 6 y 7 cuartos. Por lo tanto, para que se complete este entero, pues solamente me hace falta un cuarto. De ahí entonces yo aplico el racionalizar el denominador multiplicando por la unidad. Se aplica el concepto de multiplicar por 1. Saben que si multiplicamos por 1 se sigue manteniendo el mismo número, solamente expresado de otra manera. Por lo tanto, aquí voy a escribir la misma cantidad, que es el binomio que tengo como base. Lo escribo tanto en el numerador como en el denominador, y solamente le escribo de exponente lo que me hace falta para el entero. Recuerden que con eso yo ya estoy logrando que este más este, porque ahorita voy a aplicar la ley, ya tengo un entero y por lo tanto no haya raíz. Lo importante es que no haya raíz en el denominador. Por lo cual, ahora lo que voy a hacer, pues otra vez por jerarquía de operaciones, decidir cuál es la operación que hago primero, manteniendo el orden. Pero básicamente aquí lo que vamos a estar aplicando va a ser la ley de los exponentes, que menciona que el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia que tiene la misma base y se suman los exponentes. Por lo cual lo único que voy a hacer es sumar este 7/4 más un cuarto, que ya vimos hace un momento, que me va a dar 2 enteros. Por lo tanto, escribo el resultado de la derivada. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, comienzo por signo. Recuerden que siempre se debe de respetar eso: signo, coeficiente, variable con exponente, y luego la función exponencial. Siempre se debe de cuidar ese orden, así se deben de escribir todos los resultados, siempre manteniendo ese orden. Ay, disculpen, aquí lo quiero hacer con el otro color. Manteniendo el mismo orden, aquí estoy indicando la función exponencial.
y por lo cual debo de escribir primero el signo que ya está escrito, luego el coeficiente que ya lo sé y que no hay ningún cambio, luego la variable con exponente, luego la función exponencial que ahora implica la multiplicación de estas dos, que entonces al sumar los exponentes ya habíamos mencionado que voy a obtener un 3 menos 2n a la cuarta, que es la base, elevado al exponente que va a ser 8 cuartos, y 8 cuartos haciendo la división de 8 entre cuartos. Recuerden que dividir es repartir. Repartir 8 entre 4 me toca de a 2. Y de aquí aplico la ley de los exponentes, que ya se los había mencionado, se los vuelvo a repetir. Si yo tengo una potencia y le estoy obteniendo una raíz enésima, el resultado es la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, yo sé que este 4 va a ser el índice de la raíz y este 1 va a ser el exponente de la base que está en el radical. Recuerden que el radical es el símbolo de la raíz, por lo cual aquí voy a escribir una raíz cuarta. Recuerden que ese es el índice del radical y la base es el 3 menos 2n cuarta, que debe de estar elevado a la 1. Pero como ya sabemos que el radical es un paréntesis, no debo de escribir el paréntesis ni el 1, porque el 1 me indica que está escrito una vez como factor. Por lo tanto, como ya estoy cumpliendo con los estándares, volvemos a revisarlos para no tener duda. Sabemos que no debe de tener exponentes negativos. Acuérdense que desde un principio este exponente negativo lo dejamos de tener negativo haciendo la aplicación de las leyes y de las propiedades de los exponentes. Y luego no debe de haber raíces, precisamente por eso racionalizamos el denominador, para que ya vea que no hay raíces, hay un exponente entero. Debe estar factorizado. Recuerden que factorizado es expresar en factores. El primer factor obedece precisamente al orden, que es un signo, por un coeficiente, por una base, una variable con exponente, perdón, y por una función exponencial, donde en esta función exponencial en el denominador tengo un número entero, en el denominador tengo un exponente entero y en el numerador tengo un exponente racional, lo cual no importa, lo importante es que no sea racional en el denominador. Deben estar realizadas todas las operaciones. Sabemos que esta resta no se puede realizar porque no son términos semejantes, lo mismo esta resta, y también sabemos que no puedo dividir este 3 entre este 3 porque por jerarquía de operaciones primero debo de hacer las operaciones que están entre paréntesis, y ya habíamos mencionado que el radical es un paréntesis. Por lo tanto, como esta resta no se puede hacer, no puedo proceder a la raíz y tampoco puedo proceder a la división. Esa es la razón por la cual no se pueden dividir. Y luego los términos deben tener el orden. Como este orden lo cuidamos desde el principio, pues ya estamos asegurando que el resultado es el adecuado y ya tenemos el resultado de la derivada. Recordemos que la derivada la estamos haciendo en un solo paso. En un solo paso estamos aplicando todas las fórmulas. Aplicamos una vez cada una de ellas y dos veces las dos primeras. Y ya lo que sigue nada más es cuidar todos los conceptos que se van repitiendo en todas las derivadas y también cuidar los estándares para dar los resultados.